Buenas tardes, un saludo a todos ustedes. Es un orgullo para mí estar de nuevo, aunque sea de manera virtual, compartiendo este espacio con la Facultad de Derecho y con todos los compañeros que nos están viendo. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al director de la Facultad de Derecho, doctor Francisco Enoc Morán, por la invitación y sobre todo por la idea que ha tenido de hacer partícipe o de continuar con la capacitación hacia los estudiantes a través de esta forma en esta época que estamos enfrentando actualmente. Así también quiero agradecer a todo su equipo de trabajo y saludar a mis compañeros, alumnos y exalumnos de mi querida Facultad de Derecho. El tema del que yo les quiero hablar hoy es de la protección de los datos personales durante la pandemia que estamos viviendo de COVID-19, sobre todo la importancia de la protección de datos personales. Partamos de lo que son, ¿qué son los datos personales? ¿Por qué son importantes? ¿Para qué nos sirven? Es toda aquella información concerniente a una persona física que la hace identificable o que permite identificarla. Puede ser gráfica, fotográfica, acústica. Son ejemplos de ellos son los datos de identificación, los datos laborales, nuestros datos patrimoniales, académicos, las características físicas, las características personales, los rasgos faciales y los datos de salud. Sobre este tema estaremos hablando de lo que son datos personales sensibles, que es toda aquella información vinculada con la persona física, pero que va a revelar sus aspectos más íntimos, reservados, profundos. A nivel internacional se ha coincidido en que este tipo de información pertenece al ámbito muy privado de la persona y que su difusión o utilización indebida puede dar origen a discriminación o a un riesgo grave para su titular. Pónganse a pensar, por ejemplo, en datos sensibles como la opinión política, el origen racial, étnico, la convicción religiosa, la salud o la sexualidad. Por ello, los gobiernos han buscado garantizar la privacidad de los individuos y sobre todo velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. La regla general es sencilla. Nadie puede manejar datos personales de otra persona sin su consentimiento. Puede ser expreso o puede ser tácito o salvo que se trate de datos que se encuentran de libre uso. Hay ciertas restricciones para algunos datos personales, por ejemplo, los datos personales de menores de edad. Hay que privilegiar el interés superior de la niñez y cuidar esta información. Siempre se buscará privilegiar a la persona en la protección de su información. En México tenemos bastante definido y muy avanzado el tema de la protección de datos personales. Se encuentra regulado en la Constitución, se encuentra regulado en leyes federales y en leyes locales, como en el caso de Colima. Y se establece sobre todo la obligación para las personas, para las autoridades, de que si van a tratar o van a manejar datos personales de una tercera persona, sea estableciendo para qué finalidades las van a utilizar, se usen nada más para lo que está programado y una vez que se dejen de necesitar los datos que se tienen, se eliminen completamente. Yo el tema que les quiero abordar es desde dos puntos de vista. La importancia de nuestros datos personales durante la pandemia, los datos personales de salud, así como las medidas que han implementado los gobiernos para, utilizando los datos personales, tratar de evitar la propagación de esta pandemia. Como todos sabemos, bueno, estamos viviendo tiempos inéditos, la pronta propagación del virus, del COVID-19, la declaración de pandemia, la declaración de emergencia sanitaria, han llevado a los gobiernos a tomar todas las medidas necesarias para lograr de la manera más eficaz aplanar lo que se llama la curva de contagio. Y entre estas medidas se han utilizado datos personales para controlar y monitorear la infección. Muchos de estos pasos, lo hemos visto, van a implicar el procesamiento de datos personales, como el nombre, la dirección,
el lugar de trabajo de las personas. En muchos casos van a incluir datos personales sensibles, como los datos relacionados con la salud, sus antecedentes médicos, etcétera. Por lo que la protección de datos personales en este punto cobra especial importancia. No quiero decir con ello que las leyes de protección de datos personales o las protecciones de datos van a obstaculizar la prestación de asistencia sanitaria o la gestión de los problemas de salud pública. Sin embargo, hay consideraciones importantes que deben tenerse en cuenta al manejar datos personales en este contexto. En particular, datos de salud y otros datos confidenciales. Por ejemplo, las medidas tomadas en respuesta a esta pandemia que implican estos datos deben ser solamente los necesarios y proporcionales. Y aquí establecemos una medida que se ha tratado de difundir mucho, que las instituciones públicas o privadas que van a otorgar servicios para el diagnóstico, por ejemplo, atención y seguimiento ante casos de COVID, y que para tal situación van a obtener datos personales, se van a convertir automáticamente en responsables de esa información, por lo que van a requerir ciertas medidas de seguridad y de confidencialidad, así como la obtención del consentimiento expreso y por escrito por parte del dueño de esos datos. Sin embargo, con la situación que estamos viviendo actualmente, vamos a ver que se configura en una excepción a esta obligación, a la obligación de tener el consentimiento por escrito, no la obligación a contar con medidas de seguridad y guardar la confidencialidad de los datos que se están manejando. ¿Por qué? Porque en este momento estamos ante una excepción marcada por la ley, como lo es por razones de salud pública. Hay una emergencia, hay una contingencia en la sanitaria declarada oficialmente. Por lo tanto, las autoridades, instituciones públicas, privadas, el gobierno puede manejar nuestra información siempre y cuando sea la necesaria para la prevención, diagnóstico, prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico, gestión de servicio sanitario, siempre y cuando el titular no esté en condiciones de otorgar su consentimiento. Existe para ello también en el estado de Colima, donde creo que está la mayoría de las personas que nos escuchan, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados que aplica para ese estado. Cualquier procesamiento de datos en el contexto para prevenir la propagación del virus sí se permite, pero debe llevarse a cabo de una manera que garantice la seguridad de la información, sobre todo por este tipo de datos sensibles que estamos mencionando, como la identidad de los pacientes, la identidad de las personas que tuvieron contacto con él, limitando el acceso a esa información y filtración, así como el acceso no autorizado a cualquier otro tipo de información personal, incluso después de finalizada la relación médico-paciente. En algunos casos, por ejemplo, no solo se le va a hacer la prueba para ver si tiene la enfermedad o el virus, sino que también se le va a preguntar todos sus antecedentes médicos, personas con las que estuvo en contacto, van a salir datos de menores de edad, por ejemplo, si estuvo en contacto con algún menor de edad. En este caso, por ejemplo, hay que tener un especial cuidado de esta información. ¿Por qué? Porque la información obtenida o generada en el ámbito de la salud da cuenta de rasgos muy íntimos de las personas, como el historial médico, lo que decíamos, vamos a conocer o se le va a preguntar sus padecimientos pasados, presentes, sus alergias, su información genética, si tiene adicciones, incluso información psicológica, que puede derivar en saberse si hay o no un trastorno mental. La pérdida, comunicación o transferencia no autorizada de esta información pondría en riesgo la integridad de los titulares de los datos, exponiéndolos, por ejemplo, a actos discriminatorios o de segregación. Incluso hemos visto en algunos casos, y lo hemos leído en la prensa, que ha habido ocasiones en que se ha filtrado esta información y las personas van y de alguna manera atacan a la persona que saben que tiene la enfermedad, o la discriminan, o ha habido casos donde incluso le piden que desaloje la vivienda en la que está habitando. Se han establecido muchas medidas gubernamentales
Y en este caso quiero hacer referencia a algunas de ellas. Son medidas excepcionales y en este caso sin precedentes. ¿Para qué? Para rastrear, localizar y sobre todo buscar contener la propagación del nuevo virus. ¿De qué forma? Recurriendo a tecnologías digitales y a análisis avanzados para recolectar, tratar y compartir datos que les permitan obtener respuestas eficaces. En este sentido, retomo el punto de la importancia de los datos personales y sobre todo de algunos conceptos básicos. Lo que es el titular, que es la persona física, que es el dueño de sus datos personales, el responsable, que es el que va a obtener estos datos personales y va a hacer uso de esa información con alguna finalidad específica, y sobre todo los datos personales en sí mismos, que pueden ser sensibles, como ya lo veíamos. ¿Qué medidas se han estado implementando? Creo que lo hemos visto en muchas de las noticias actualmente, algunas de las medidas gubernamentales. Son medidas, como decía anteriormente, excepcionales, previstas en algunos países y que hasta cierto punto pueden resultar eficaces para limitar la propagación del virus. Sin embargo, algunas de estas medidas han generado controversia por el riesgo que existe de violar la intimidad y otros derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo cuando estas medidas carecen de transparencia y consulta pública. Por lo general, las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes de privacidad y protección de datos personales sí han respaldado un enfoque pragmático en este momento de crisis o estado de emergencia y han ejercido la facultad discrecional de hacer cumplir la ley, recordando siempre que el respeto de los principios fundamentales de protección de los datos personales y de la privacidad no va a obstaculizar las respuestas de primera línea necesarias, pero proporcionales para luchar contra la propagación del virus. ¿Qué medidas se han implementado en los últimos tiempos? Destacan mucho aquellas que permiten determinar la ubicación, por ejemplo, y el número de nuevos casos confirmados, las tasas de recuperación, las tasas de fallecimiento y la fuente de nuevos casos. Por ejemplo, las llegadas de transportes internacionales o la transmisión comunitaria. Esta información es de especial importancia porque permite y va a permitir evaluar y mejorar la capacidad de los sistemas de salud, así como las políticas de salud pública y de contención y mitigación que van a restringir, por ejemplo, el movimiento de las personas. ¿De qué forma se está logrando esto o de qué forma se está buscando? Las tecnologías digitales, por ejemplo, análisis avanzados para compartir datos. Un ejemplo son los datos de geolocalización o los datos biométricos, en particular los datos de reconocimiento facial. Y aquí entra un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo precisamente los datos de geolocalización que permiten saber el movimiento de las personas o cómo se han movido las personas en estos tiempos. Hay aplicaciones, por ejemplo, que permiten saber si han visitado centros comerciales, si no estaban cerrados, qué tipo de tiendas visitan, si están aumentando las visitas a los lugares y en qué momento del día de compras de alimentos, farmacias o si las personas se han quedado en su casa. Por lo que en ese contexto están surgiendo nuevos desafíos en materia de gestión de datos y privacidad. De hecho, se advierte que las medidas previstas en algunos países ya han demostrado ser muy polémicas en cuanto al riesgo de violar la privacidad y otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Y vamos con algunos ejemplos. Las plataformas digitales o las famosas apps o aplicaciones. Es cierto,
El uso de la tecnología y de los datos, en este caso datos personales, pueden ser uno de los mejores aliados en este momento. Las aplicaciones móviles biométricas se están adoptando de manera innovadora para mejorar la eficacia de las respuestas gubernamentales para mitigar los efectos de la pandemia. Por ello, y ustedes lo han visto, incluso tal vez algunos de ustedes ya las tienen, han surgido nuevas aplicaciones dirigidas al consumidor para el seguimiento del COVID-19, producto de asociaciones de empresas, del mundo académico, de autoridades públicas, etc. Y les voy a dar ejemplos de algunas de ellas. La de Singapur. En Singapur se creó una aplicación de rastreo de contagios, que ha sido bastante cuestionada. Su funcionamiento a grandes rasgos sería el siguiente. Cuando una persona sabe que se ha infectado, que tiene comprobado que está con esta enfermedad, lo informa en esta aplicación. Esta aplicación, mediante la tecnología de Bluetooth, va a estar rastreando, monitoreando todos los teléfonos celulares con los que la persona tuvo un contacto estrecho y señala un margen de 3 a 5 metros y por un tiempo de 5 a 10 minutos. Los parámetros no están muy claros todavía. ¿Qué pasa con esta aplicación? Cuando la persona ingresa en esta app y le dice, estoy contagiado del coronavirus, tengo la enfermedad y positivo, hay dos opciones. Les va a brincar a unos que estuvieron en contacto precisamente por este monitoreo de Bluetooth, una alarma donde le va a avisar, estuviste en contacto con una persona que tiene la enfermedad, por lo que debes hacerte la prueba. En este caso, por ejemplo, vean las implicaciones que tendría el que pudiéramos saber, tanto en sentido positivo como en sentido para la privacidad, que pudiéramos saber que estuvimos en contacto a menos de 3 metros y más de 5 minutos con una persona que sabemos que dio positivo. Podríamos, en un momento dado, tomar nuestras medidas o nuestras debidas precauciones para hacernos una prueba en algún caso o en otra, o poder saber si tenemos que guardar una restricción o un aislamiento para ver si no tenemos síntomas. En otros casos, la aplicación lo informa al gobierno y el gobierno es el que le da o el que le avisa a la persona que estuvo en contacto con la persona enferma que debe hacerse una prueba o un chequeo. Imaginen la implicación que tendría todo este tipo de información para poder eliminar o disminuir la propagación del virus, pero también el impacto que puede tener a la privacidad. ¿Por qué? Porque incluso podríamos saber con quién estuvimos en contacto, saber la persona con la que está enferma. El gobierno sabría o tendría acceso a la información sobre quién está enfermo y incluso si tenemos datos de geolocalización, si se ha quedado en el domicilio designado para guardar su cuarentena o si por el contrario se sigue moviendo y puede crear nueva fuente de contagios, lo que es una información bastante delicada. Hay una app que se llama Corona 100 metros. La verdad es que hay unas que son muy ingeniosas en el nombre y otras usan todas la palabra COVID, coronavirus, etc. Hay una app que se llama Corona 100 metros y va a advertir al usuario cuando esté a menos de 100 metros de un lugar donde esté una persona contagiada. Veamos también la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva, tengo más precaución, me alejo de las personas que pudiera yo ver, tal vez sin saber quién es exactamente la persona contagiada, pero vean la parte negativa. Podría ser sujeto de discriminación si yo volteo a mi alrededor y veo solo una persona, digo, ¿este va a ser la persona enferma? ¿Me alejo? Ha habido muchos casos de ataques a las personas que tienen la enfermedad. Si se ataca a los médicos y las enfermeras, imagínense qué harían algunas personas. Lamentablemente, sí sabemos quién es la persona que está junto a nosotros con la enfermedad. En este caso, por ejemplo, está esa app que es bastante ingeniosa. Hay incluso una, y ha trascendido, que se utiliza en China,
que es obligatoria instalarla en el teléfono móvil para moverse por algunas ciudades y nos va a otorgar un rango o una categoría de color a cada ciudadano, verde, amarillo o rojo. El rojo obviamente va a suponer la cuarentena obligatoria y nos va a permitir saber si nos podemos mover, pero también va a permitir a las autoridades saber si las personas que se están moviendo son las que están, por decirlo de alguna manera, en color verde, que no son fuente de contagio y que no tienen la enfermedad, o si son de color rojo. No sabemos, por ejemplo, qué medidas o qué sanciones podría haber si hay personas con el color rojo moviéndose por la ciudad para contener este movimiento. El cambio de un nivel a otro puede deberse a que a esa persona, por ejemplo, ha estado sin saberlo cerca de otra y nos cambiaría a amarillo, a lo mejor con la indicación para hacernos la prueba. Esto es completamente invasivo a la privacidad. Sin embargo, tal vez pudiera ser útil para evitar la propagación del virus y aquí yo les dejo esa pregunta. Sin embargo, y aquí viene un tema que hemos debatido mucho con los compañeros de la oficina, aunque sea de manera virtual. ¿Cuál es la segunda función a veces de estas aplicaciones? ¿O cuál es el segundo objeto? Nos hemos dado cuenta que en muchos casos las aplicaciones siguen funcionando en segundo plano, incluso cuando el dispositivo no está en uso. Siguen rastreando la geolocalización de las personas. Y otras incluso permiten el intercambio de información con otras aplicaciones a través de interfaces de programación, generando información más detallada. ¿Cuántas veces fuimos a comprar pan? ¿Cuántas veces fuimos a la farmacia? ¿En qué horas del día fuimos a qué lugares? Y permite rastrear e identificar en muchos casos a una persona. No estoy queriendo decir que estén mal en sí mismas o que sean todas absolutamente violatorias de la privacidad. Pueden ser útiles, no digo que no, pero no debemos olvidar que estas plataformas necesariamente deben cumplir con los principios de finalidad, proporcionalidad, seguridad y confidencialidad que son esenciales en el uso de nuestros datos. El responsable, el que tenga esta información y que sea responsable del manejo de esta información, puede utilizarlo siempre y cuando se encuentre dentro del marco legal para las finalidades que el usuario lo aceptó al instalar la aplicación. Nosotros de alguna manera tenemos que revisar cuáles son las reglas y condiciones de uso de esa aplicación y para qué va a ser utilizada esa información. Y sabemos que todo uso que se encuentre fuera de esos límites va a ser ilegal. Por eso es muy importante, y aquí resalto, que al manejar los datos personales, como son datos de salud, datos de movilidad de una persona, exista mucho cuidado en hacerlo y bajo ningún concepto dejarse de lado los límites y disposiciones legales que protegen y regulan el uso de datos personales. Como dijimos, hay excepciones al consentimiento. El caso de la pandemia es uno de ellos, pero ello no implica que las autoridades puedan arbitrariamente recolectar estos datos, transferirlos, darles otro uso, o las empresas que han generado algunas de estas aplicaciones de los que les estoy hablando, también puedan hacer uso diferente al que prometieron o al que pactaron hacerlo en su aviso de privacidad. Es cierto, el uso de estas técnicas va a fortalecer las medidas implementadas, pero creo que también va a plantear muchas dudas respecto a su potencial uso malicioso. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando estas tecnologías se usen sin una orientación específica o un consentimiento plenamente informado por parte del titular dueño de los datos personales? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando la información o este periodo pase? ¿Van a ser obsoletas esas tecnologías? ¿Se van a seguir utilizando? ¿Qué va a pasar después? ¿Se van a suprimir los datos personales? ¿Se van a compartir con alguien más? Etcétera.
La base jurídica de la utilización de todas estas tecnologías que les he comentado va a variar según el tipo de datos recolectados. Lo que les decía son personales, sensibles. En muchos casos, los datos van a ser anonimizados o van a ser utilizados bajo un seudónimo. Si la utilización de estas tecnologías y la consiguiente recolección de datos es proporcionada, hay que considerar también cómo se van a almacenar, cómo se van a compartir, con quién se van a compartir, qué protocolos de seguridad y de privacidad se van a contemplar. Los datos recolectados, la calidad de esa información, ¿es verídica? ¿Puede ser falsa? ¿Puede capturarse información falsa y difundirse información falsa? En algunos casos nosotros hemos visto que sí, hemos hecho algunas pruebas con algunas aplicaciones de este tipo, donde se señala, por ejemplo, que se denuncie o que si alguien tiene una enfermedad y que hay cerca de uno o una persona así. En este caso, por ejemplo, hemos visto que se pueden hacer registros falsos. Entonces, ¿qué tan confiable va a ser la información? Creo que en la medida en que logremos utilizar las nuevas tecnologías y en la medida en que logremos controlar y proteger la privacidad de las personas, se va a dar una mayor utilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tecnologías que pueden ser más invasivas a nuestra privacidad. Sin embargo, si estamos bien informados, si el enfoque adoptado se aplica con plena transparencia, con responsabilidad, los datos que recolectan son adecuados para el propósito establecido y se conservan únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con el propósito, ¿por qué no? Por lo que se refiere a las aplicaciones de rastreo de contacto, la que les daba el ejemplo ahorita de estar con una persona cercana o decir quién estuvo en contacto con alguien que tiene la enfermedad, aquí las tendencias son sugerir a los gobiernos que sean ellos los responsables del control de estas aplicaciones, no tanto a empresas privadas, sobre todo para garantizar un uso correcto de los datos personales y que se respete el principio de limitación de los fines, a efecto de que se excluya un tratamiento posterior para fines no relacionados con la gestión de la crisis sanitaria. Y sobre todo, que garanticen que dichos datos se conserven únicamente durante la crisis del COVID-19 y después, como regla general, que los datos personales sean borrados o anonimizados. Las preocupaciones que en materia de privacidad y protección de datos personales a que nos enfrentamos durante y después de la crisis no solo son o implican el ámbito del uso de las tecnologías. Hemos visto que medidas como de distanciamiento social, como lo que estamos viendo del quédate en tu casa, también ha vuelto indispensable el uso de herramientas de comunicación en línea. Y aquí quiero tocar otro punto importante. Tenemos ya entonces dos temas. Nuestro derecho a la seguridad de nuestra información y protección de datos en el tema de salud. Sabemos que es necesario que las autoridades conozcan nuestra información, sin embargo, que deben guardar la confidencialidad y un uso adecuado de esta información. Vemos también que ha surgido nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones de las tecnologías para rastrear, monitorear o tratar de controlar el virus y que hacen uso de los datos de geolocalización. Si son anónimos, si están bien conservados, si al final se eliminan, puede ser una forma útil de ver cómo se ha ido moviendo la sociedad después de las medidas de confinamiento. Y quiero abordar un tercer punto en este sentido. ¿Qué cambios han surgido en nuestra vida actualmente derivado de esta crisis y que hemos tenido que utilizar las tecnologías e información personal, datos en general y datos personales para poder continuar? Lo que les decía, las medidas de distanciamiento social, como el quédate en casa, ha hecho indispensable el uso de herramientas de comunicación en línea. Esta conferencia que estamos dando
es con video, audio, instantáneo, y también hemos seguido trabajando con mensajería instantánea, transmisión de documentos, archivos por internet, que muchas veces son clave para seguir nuevos regímenes de trabajo, el home office o la educación a distancia. ¿Qué medidas o qué importancia tienen los datos aquí? Bueno, es necesario adoptar ciertos consejos para seleccionar y usar qué herramientas de comunicación vamos a utilizar. Se han disparado estas herramientas de comunicación en línea, las conferencias de video, el teletrabajo, por ejemplo. Se está adoptando la educación a distancia. Las organizaciones e instituciones del sector privado y público, muchas veces en los casos que lo permiten, ya están adoptando esquemas de trabajo que llamamos teletrabajo, y sin embargo tendremos que tomar medidas para aumentar la seguridad de la información que estamos manejando, porque muchas veces seguimos manejando datos personales. En este sentido, las preocupaciones en materia de privacidad también se han disparado, sobre todo en el caso de cuando manejamos cierta información o que nos llega cierta información para tratar de controlar la información que nosotros manejamos. En este caso nos convertimos en responsables. Muchas de estas medidas o de estas medidas las hemos visto, y a cuántas veces nos hemos dado cuenta que hay información circulando falsa en Internet, donde nos dicen que hay premios, becas, apoyos económicos para este tiempo de contingencia, y donde nos piden nuestra información personal. ¿Para qué? Para hacernos acreedor a estos beneficios. Hemos visto que muchos de ellos son falsos. ¿Qué hacer en este caso? Tener mucho cuidado, estar alertas, no hacer o no abrir, por ejemplo, enlaces sospechosos, abrir archivos adjuntos. Muchos de los correos electrónicos que están llegando actualmente, y creo que a todos nos han llegado te ganaste, bueno, ahí me llegó uno de una beca mensual en euros, lo cual ya me hace sospechar porque estamos aquí en pesos, en euros para recibir 1,000 euros mensuales durante el tiempo de la pandemia y por los siguientes 10 años. Siempre y cuando le dé clic a cierto enlace. Hay que sospechar de este tipo de información, porque en algunos casos puede ser enviados por desconocidos para ver o tomar nuestra información personal. En el trabajo a distancia, por ejemplo, ¿qué medidas podemos tener para proteger la información? Si somos personas que trabajamos a distancia, bueno, hay que responsabilizarnos de la información que estamos manejando, cumplir con medidas de seguridad físicas y tecnológicas para proteger los datos personales. Cuando terminemos de trabajar con el equipo de cómputo, cerrar la sesión, o cuando no se está utilizando, o si se utiliza en muchos casos en un lugar público. Utilizar respaldos de la información por si hay alguna vulneración a la seguridad. Cumplir con políticas de privacidad. Si estamos trabajando con correo electrónico, separar el correo electrónico del trabajo con el correo electrónico personal. De ser posible, evitar incluir datos personales o información confidencial en el asunto del correo electrónico, porque a veces el puro título ya nos puede decir el tipo de información que estamos mandando. ¿Qué otro consejo podemos tener? Antes de enviar un correo electrónico, verificar a la dirección a lo que lo estamos mandando. En general, el tema de datos personales ahorita ha sido uno de los más polémicos y de los más cuestionados por las medidas que se han estado implementando de una forma emergente. No sabemos en el futuro cómo va a ser la nueva realidad. No sabemos qué medidas actuales, cuánto tiempo las vamos a tener que seguir conservando, cuántos van a quedar en el teletrabajo, la educación a distancia, cuándo se va a reincorporar una vida de normalidad. Es por eso
que este tercer enfoque que les estoy recomendando o que les estoy dando es precisamente para que tomemos en cuenta la protección de nuestros datos personales y de nuestra información en estos tiempos. En el INAI, y va a aparecer aquí que hago un comercial, hemos trabajado mucho para tratar de difundir los derechos, las obligaciones y sobre todo las medidas de seguridad que se pueden tomar para proteger la información personal. Tenemos un micrositio que se llama Datos Personales Seguros COVID-19. Lo encontrará en el portal oficial del INAI, inai.mx, donde compartimos información sobre la importancia de la protección de datos personales ante la emergencia sanitaria, de qué forma los titulares o dueños de los datos, por decirlo de alguna manera, pueden hacer valer sus derechos, las recomendaciones que deben seguir instancias públicas y privadas para el tratamiento adecuado de los datos, preguntas frecuentes, donde se atienden principales inquietudes de los titulares y responsables para el tratamiento de datos personales. La situación que vivimos actualmente no es sencilla. Creo que debemos actuar con responsabilidad, pero sobre todo con la conciencia de saber qué derechos tenemos y qué obligaciones tenemos con la información personal que estamos manejando. Se va a abrir y voy a abrir, más adelante estoy viendo que están entrando preguntas. Me gustaría tener tiempo para atenderlas todas. Más adelante vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y en este caso ya veríamos si las alcanzamos a contestar todas. Quiero concluir con lo siguiente. ¿Qué desafíos enfrentamos ahora en el tema de privacidad y cómo nos estamos preparando para, no me gusta mucho esta frase, dicen el nuevo normal? ¿Cómo va a continuar? ¿Cómo vamos a continuar en este tema? ¿Y qué medidas y qué tipo de tecnología o de uso de la información va a continuar y cuál información no va a continuar de la misma manera? La emergencia sanitaria, lo hemos visto, y las medidas adoptadas por el Estado han puesto en evidencia que la plena vigencia de los derechos humanos de la población puede verse gravemente afectada. Y hay un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 1-2020 del 10 de abril de 2020, que se llama así, Pandemias y Derechos Humanos en las Américas. ¿Cuál es la preocupación? Que las medidas, por ejemplo, de distinta naturaleza, como la de sana distancia, pueden restringir los derechos de movilidad, de libertad de expresión, derecho de acceso a la información, el derecho a la vida privada. Hemos llegado a un punto donde se ha recurrido al uso de la tecnología para vigilar, para rastrear la propagación del virus, el almacenamiento de datos de forma masiva, por lo que se han formulado una serie de recomendaciones en lo que se refiere a la privacidad y protección de datos personales. ¿Cuáles son ellas? Destaco dos. Garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en sus tratamientos de salud en el contexto de la pandemia, pero además garantizar la privacidad y protección de sus datos personales, asegurando un trato digno y humanizado a las personas portadoras o en tratamiento, prohibiendo someter a pruebas médicas experimentales, por ejemplo, sin su libre consentimiento. Pero también destaca la protección o la importancia de la protección al derecho a la privacidad y a los datos personales de la población, sobre todo la información personal sensible de los pacientes, los estados, los prestadores de salud, las empresas y otros actores económicos involucrados en los esfuerzos de contención y tratamiento de la pandemia deben obtener el consentimiento
en la medida de lo posible y que lo permita la contingencia, para recabar y después compartir datos sensibles y solamente almacenar los datos personales recabados con el fin únicamente de combatir la pandemia, sin compartirlos con fines comerciales o de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque las personas afectadas no pierden su derecho a la cancelación de datos personales sensibles. Sabemos y se ha declarado que este uso también de tecnologías de vigilancia para rastrear la propagación es necesario, puede ser útil. Sin embargo, debe estar controlado o regido por las más estrictas protecciones y que solo esté disponible cumpliendo la legislación de cada país en compatibilidad con las normas internacionales de derechos humanos. La preocupación por el uso de la tecnología y aplicaciones móviles también hemos visto que está expresado en la recomendación de la Comisión Europea del 8 de abril de 2020. En ella se reflexiona que las tecnologías y los datos digitales tienen un valioso papel que desempeñar en la lucha contra la crisis, porque ofrecen una herramienta importante para informar al público y a su vez ayudar a las autoridades públicas en sus esfuerzos para contener la pandemia, o para las autoridades sanitarias, permitir el intercambio de información sobre los datos de salud. En cuanto a los aspectos relativos a la intimidad y a la protección de datos derivado de las aplicaciones móviles, la Comisión Europea recomienda que se respeten principios como preferencia por el uso de medidas menos intrusivas, como el uso de datos de proximidad, evitar en la medida de lo posible la localización o los movimientos de las personas y que en caso de hacer uso de esta información sean datos anonimizados. Que se establezcan además requisitos de ciberseguridad para proteger la disponibilidad, la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de los datos. Pero además, la supresión de los datos personales obtenidos a través de esas medidas debe hacerse efectiva a más tardar cuando se declare que la pandemia está bajo control. Es importante y se destaca requisitos de transparencia sobre la configuración de privacidad para garantizar la confianza en las aplicaciones. ¿De qué sirve una aplicación que nos permita monitorear y en su momento controlar el coronavirus o la pandemia si la gente no tiene confianza en que la información que está proporcionando es auténtica y va a ser confidencial? En un comunicado de la Comisión Europea llamado Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia del COVID-19 en lo que se refiere a datos personales, refieren que un elemento necesario para un uso fiable y responsable de este tipo de aplicaciones es que se involucre a las autoridades de protección de datos, las cuales de preferencia deben ser consultadas plenamente cuando se desarrollen estas aplicaciones y que puedan seguir atentamente sus recomendaciones. La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Cibernética también publicó una serie de consejos, como asegurarse que la herramienta que se elabore en exprofeso sea una comunicación cifrada, revisar las opciones de configuración, sobre todo si el servicio puede ejecutarse internamente o es un almacenamiento externo de datos. Nos recomienda a nosotros, si alguno como usuario vamos a instalar esta aplicación en nuestros teléfonos porque consideramos que puede ser útil, leamos atentamente las políticas de privacidad, sobre todo a qué tipo de datos personales se van a almacenar, dónde van a estar ubicados, si hay transferencias o no a terceros países o a terceras entidades, cuáles son los periodos de conservación y cuál es la finalidad. Sabemos que en este momento tenemos que utilizar los recursos de trabajo disponibles, como el correo electrónico, la computadora portátil. En este caso, tenemos que tener cuidado con el tipo de información que manejamos y las medidas de seguridad que adoptamos para mantener este tipo de comunicaciones.
Una de las recomendaciones que se han dado mucho actualmente que se hacen estas videoconferencias o videollamadas es abstenernos de grabar las reuniones a menos que haya una necesidad específica. En caso de grabarlas, asegurarnos que todos los participantes estén informados y de acuerdo con las grabaciones. Se recomienda también a los usuarios que utilicen con mucha prudencia el audio, la cámara y el uso de pantalla. Hemos visto muchos casos donde hay videoconferencias o comunicaciones a distancia donde se olvida apagar la cámara, y espero que no me pase a mí, y sale algún comentario inapropiado o etcétera, ¿no? El Comité Europeo de Protección de Datos Personales también emitió las directrices sobre el uso de datos de localización y herramientas de contactos en este contexto, el 21 de abril precisamente de este año. Y su objetivo es ayudar a las autoridades públicas y a los agentes privados a adaptar el diseño de las aplicaciones basadas en datos de modo que los instrumentos digitales realmente puedan contribuir a la lucha contra el COVID-19 y que no sea solamente una recolección masiva de datos, una recolección masiva de nuestra información para un uso que eventualmente no sabemos qué se le va a dar. Se reconoce que los datos y la tecnología deben potenciar en lugar de controlar, estigmatizar o reprimir a los individuos, por lo que se establece y se recomienda que cuando se diseñen estas herramientas de localización de contactos, se utilicen los datos teniendo en cuenta dos principios. Los datos de localización deben utilizarse para elaborar un modelo de la propagación del virus y evaluar el efecto general de las medidas de confinamiento. Tal vez ahorita no podemos ver los resultados, pero eventualmente vamos a ver qué lugares donde aplicaron estas medidas de confinamiento y controlaron el movimiento de alguna forma con algún tipo de aplicación tecnológica, si obtuvieron o no resultados positivos o no. Ahorita creo que es muy pronto para darlo. Pero asimismo se recomienda que el rastreo de contactos, por ejemplo, como la aplicación que les decía para informar quién tuvo contacto con una persona potencialmente enferma, debe utilizarse únicamente para notificar que ha estado en estrecha proximidad con alguien que porta el virus, para romper las cadenas de contagio lo antes posible. Pero hasta ahí. Al obtener los datos de localización, los proveedores, en este caso, solo podrán transmitir datos a las autoridades o a terceros después de haber sido anonimizados, por ejemplo. En el caso de los datos que indican la posición geográfica del equipo de un usuario, que cuenten con el consentimiento previo del titular. Y en cuanto a la transferencia de datos de todas estas aplicaciones móviles que se están generando, solo se permita si el usuario dio su consentimiento y que el almacenamiento sea el estrictamente necesario para el servicio de la sociedad de la información solicitado, el que estamos viviendo. Se recomienda también, como se trata de un tratamiento de datos que puede ser de alto riesgo, que se tome en cuenta al diseñar las aplicaciones ciertas recomendaciones. Que los datos difundidos, por ejemplo, sean únicamente los necesarios y sean anonimizados. Que en el diseño se tome en cuenta la notificación a los usuarios en la aplicación, siempre y cuando tenga la autorización de la persona que que fue el contacto, y que la información se procese solamente lo necesario y con el consentimiento previo. Después de la pandemia, y esto no lo sabemos aún, va a haber temas de datos personales y de privacidad que van a seguir sobre la mesa. Y va a ser necesario retomarlos para restaurar la confianza en la privacidad y protección de datos personales. Hemos visto ahora que a muchas personas, ante el temor de la enfermedad, aceptan o renuncian a su privacidad con un afán de conseguir cierta seguridad, de saber que serán informados, de saber que van a contar con medidas de protección o tal vez de análisis para saber si cuentan con este virus.
Sin embargo, tenemos que retomar, pasando todo esto, qué medidas son las que pueden continuar y sobre todo si fueron útiles o no. Bueno, me hubiera gustado seguir más tiempo con ustedes. El tiempo está por terminar. Veo que están llegando algunas preguntas que me están pasando. Dice, Mariana Ubaldo, no dice de dónde, pregunta, ¿usted ve futuro a la legislación mexicana acerca de la protección de datos en las redes sociales? Bueno, en el sentido de ver futuro, creo que tenemos una legislación bastante sólida. Tenemos un gran avance en la implementación a nivel nacional. Bueno, está el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales. Y a nivel local está el Infocol para la protección de datos personales a nivel del estado de Colima. El futuro de la legislación lo veo bastante sólido. Creo que enfrenta muchos retos actualmente. Tenemos una legislación para el sector público y el sector privado que actualmente no cuenta exactamente con las mismas medidas. Creo que falta una homologación, pero para la protección de nuestra información tanto en redes sociales como el manejo que se da a ella, creo que sí puede existir. Dice, ¿qué medidas se tomarían si alguien falsifica la información y a quién acudir para que se dé la sanción correspondiente? Bueno, aquí no es muy claro a qué tipo de información se refiere. Quiero pensar que es la información de salud. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de falsificación del expediente clínico o si estamos hablando de divulgación de la información, habría que distinguir. Les quiero dejar mi correo, laura.gomez@inai.org.mx, para si tienen alguna otra duda. En este caso, la pregunta me la hace, y aquí ya voy a dar la información personal, Karina Jiménez Castillo. Mucho le agradecería si me manda la pregunta completa, porque veo nada más una parte a mi correo electrónico y con gusto le damos respuesta. Veo también que también pueden mandar sus preguntas al correo institucional de la Facultad de Derecho, educación-derecho@ucol.mx. Y bueno, quiero agradecer a todos por esta transmisión, particularmente a la Facultad de Derecho, y felicitarla nuevamente por las medidas que está tomando para continuar con la educación a distancia a través de las nuevas tecnologías. Hago un llamado a todos ustedes para que aprendamos a ser responsables de la información que manejamos, así como de nuestra propia información personal, saber cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras obligaciones y sobre todo usar responsablemente la información y los datos personales que tenemos. Muchas gracias y buenas noches.